presencia del Señor. ¿No la están pasando bien? Para mí ha sido el mejor momento de la semana. Bueno, aunque ustedes crean que vengo de allá, no quiere decir que no vengo con temor y temblor delante de la presencia del Señor. Por lo tanto, vamos a orar. Amado Padre Celestial, como he expresado hace un segundo, este ha sido mi mejor momento de la semana. El reunirme con esta, tu iglesia, donde tú habitas en medio de la alabanza. Padre, en este momento yo te pido, reconociendo que soy un siervo inútil y que nada que yo pueda decir de mis palabras alimentarán a tu pueblo. Te pido en esta mañana, en tu amor, en tu misericordia, que derrames de tu Espíritu Santo en este siervo, para que yo pueda transmitir tu verdad a tu pueblo, Señor. Y tú recibas el honor y la gloria que solamente te mereces. Toca los corazones, Señor, inclusive toca mi corazón, para que tú me ministres también con esta palabra. Que sean tus labios en los míos, Señor, y no mis palabras. Gracias te damos y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, abran sus Biblias en el Salmo 15. A mí me toca predicar un hermosísimo salmo. Salmo de David. Voy a leer la versión Reina Valera contemporánea. Se titula Para habitar en el monte de Dios. Y dice, Salmo de David: Señor, ¿quién puede vivir en tu templo? ¿Quién puede habitar en tu santo monte? El que vive rectamente y practica la justicia, el que es sincero consigo mismo, el que no calumnia con la lengua, ni perjudica a sus amigos, ni procura el mal de sus vecinos. El que desprecia al que Dios desprecia, pero honra al que da honra a Dios. El que cumple sus promesas aunque salga perjudicado. El que no presta dinero con interés ni acepta soborno en contra del inocente. El que así vive jamás caerá. Yo titulé la idea central para mí: cualidades para vivir en adoración ante la presencia de Dios. Antes de comenzar a estudiar el texto, debo explicar que los salmos, como sabemos, son cánticos que se elevan a Dios y captan los pensamientos y las oraciones del pueblo del Antiguo Testamento, y se dirigen aún no solamente para el Antiguo Testamento, sino para nosotros también hoy día. Cuando leemos los salmos nos sentimos identificados, porque nuestro corazón no es distinto al corazón del pueblo de Israel. En los salmos hay emociones y estados de ánimo. Los salmos se ocupan de las penas más profundas y hacen también preguntas dificilísimas a Dios acerca de la justicia y el sufrimiento. Son particularmente espontáneos. Como verán,
todo salía del corazón del salmista. Aunque la mitad de los salmos está dirigida, está asignada a que fue compuesta, escritos, digo compuestos porque son cánticos, por el rey David. El resto de la mitad de sus autores son anónimos, pero pareciera cuando uno lee un salmo tras otro que todos están entrelazados y que todos tienen el mismo sentimiento. La alegría y la alabanza que colman estas oraciones provienen de una profunda confianza de saber que, a pesar del sufrimiento y de las luchas del hombre, Dios tiene el control de las vidas, y a pesar de las angustias por las cuales pasó muchos de ellos, incluyendo el mismo rey David, David tenía la confianza de que Dios iba a salir adelante, lo iba a sacar adelante en sus luchas y en sus temores, y que no debía temer. David, siendo rey, el gran rey, sufría angustia y sentía abandono en muchas oportunidades. Este salmo yo lo dividí en 3 secciones. La primera sección comienza, como verán, con 2 preguntas. 2 preguntas retóricas. Luego viene el desarrollo del salmo, que es argumentativo, que empieza a argumentar y a decirnos la respuesta de estas preguntas, y al final el beneficio que nos va a traer el hacer lo que enseña, en este caso sugiere David a través del Espíritu Santo. Sabemos que estos salmos fueron inspirados por el Espíritu Santo. Cuando empieza el salmo dice Señor. Es la primera palabra que aparece en el salmo. Y yo voy a utilizar en este primer versículo la Nueva Traducción Viviente. Dice, Señor, ¿quién puede adorar en tu santuario? Las otras dicen vivir, morar, pero entrar en su santuario, habitar en su santuario, implica adoración. Está dirigida directamente a Dios. La pregunta que hace el salmista, entendiendo que Dios es santo, 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 fuego consumidor, donde los ángeles se inclinan y cubren sus rostros para entrar en la presencia de Dios. De tal manera podemos hacernos la pregunta, si Dios es santo, ¿quién de nosotros, cuál mortal puede entrar ante tal presencia? Porque no estamos hablando del momento en que estamos aquí, donde buscamos entrar en la presencia de Dios, pero estamos hablando del monte santo, donde habita Dios. Estamos hablando de su trono y del cielo. ¿Quién puede entrar?, dice el salmista en este momento. Si todos somos mortales y somos como somos. Según la ley que estaba escrita en la antigua ley, nadie podía hacerlo, porque estaba destituido de la gracia de Dios por el pecado. Recordemos que Dios creó al hombre y lo creó a su imagen y semejanza, y el hombre vivía en ese entonces en la presencia de Dios, pero por el pecado del hombre fue destituido de esa gracia. Por lo tanto, perdimos la entrada ante el trono celestial. Ellos vivían cara a cara con Dios.
pero tenemos una esperanza. Dios envió a su Hijo Jesucristo. Y a través de su Hijo Jesucristo, a quien adoramos, a quien invocamos, a quien venimos a rendir honor y gloria, nuestras vidas han sido salvadas. Él pagó un precio de sangre, y es nuestro abogado y es nuestro intercesor ante el Padre. Gracias a Él, nosotros por su justicia tenemos acceso a esa entrada. Pero no crean que todos podemos entrar a la presencia de Dios así nada más. El Señor dice que si creemos y lo recibimos en su corazón, seremos salvos. Pero eso no quiere decir que todos vamos a poder entrar ante la presencia de Dios Padre. A lo mejor algunos entrarán y se quedarán en los atrios del cielo. Otros entrarán al segundo cielo. Y para algunos está reservada el sentarse a la diestra del Padre. Yo veo muy difícil, como decían los apóstoles que se estaban peleando: Padre, haz que nos sentamos, Jesús, haz que nos sentamos a tu diestra y a tu izquierda. Y el Señor Jesús no sabe lo que están pidiendo. Ok, no sabemos lo que pedimos. Entrar ante la presencia de Dios. Para hablar de este salmo, tenemos que hablar de la adoración, porque entrar a la presencia implica adorar a Dios. En el diccionario de la Real Academia Española dice que adorar es reverenciar con sumo honor o respeto a un ser, considerándolo como divina. Y también dice reverenciar y honrar a Dios con el culto religioso que le es debido. La palabra adoración es muy amplia. La adoración es la acción libremente de nosotros expresar nuestro amor a Dios. Ciertamente vemos que muchos de los salmos están llenos de esa expresión de amor. Cuánto te amo, Señor, fuerza mía. La adoración también es una expresión de asombro, de respeto, de reverencia. El deseo de nuestro corazón debe ser adorar a Dios, porque fuimos creados para adorarle. Hay varias formas de describir en el Antiguo y el Nuevo Testamento cómo adorar a Dios. Primero, reconociendo nuestros pecados, confesando nuestros pecados delante de Dios, sabiendo que Dios es justo y que es santo. Dice también que debemos entrar ante sus atrios con acciones de gracia, dándole gracias a Dios por todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, por lo que es Él, por la creación. Todo lo creó Dios para Él, y lo creó también para que nosotros disfrutáramos de eso y pudiéramos vivir en armonía en su presencia y en su amor. Por lo tanto, tenemos infinidad, incontables razones de darle las gracias a Dios. La adoración también se expresa alabando al Señor, sencillamente por quien es, porque es el Rey del infinito y mora y habita en la eternidad. Cuando hablamos del santuario, el santuario también es sinónimo de tabernáculo, de templo, de morada.
aparece por primera vez en Éxodo, en el Antiguo Testamento. Y podemos recordar que Dios mandó a Moisés, después que les dio las tablas de los mandamientos, a que le construyera un tabernáculo. Ese tabernáculo se movía, era una tienda hecha a la medida de Dios, detalle a detalle, y era el lugar de encuentro donde Dios se encontraba con el sumo sacerdote y daba las directrices de lo que el pueblo debía hacer, y era donde expiaba el sumo sacerdote a través de sacrificios los pecados del pueblo. Ese era el tabernáculo. Para nosotros el tabernáculo tiene que ser nuestro corazón ahora, porque después que nosotros recibimos al Señor en nuestros corazones, nosotros pasamos a ser templo del Espíritu Santo. Amén. Para poder nosotros entrar ante la presencia de Dios, debemos primero conocer quién es Dios. Tú no vas a visitar a alguien y le vas a adorar si no sabes quién es. Y nosotros, al conocer a Dios, conocemos sus mandamientos, conocemos cuáles son sus requisitos. Y muchas veces erramos porque no conocemos. Y muchas veces no alcanzamos a entrar en esa presencia porque no sabemos qué es lo que Dios está pidiendo. Es como cuando usted va al cine. Si usted no compra su entrada, usted no puede entrar al cine. Tiene que saber que hay que comprar la entrada. Igual nos pasa a nosotros. Si usted no tiene una serie de requisitos, es verdad que Dios nos va a escuchar, pero no es lo mismo que Dios nos escuche gracias a Jesucristo, a que podamos entrar a la presencia del Santísimo y vivir adorándole. No sabemos la magnitud de su santidad y no sabemos la magnitud del Monte Santo. No nos imaginamos, hermanos. Pero dice Jesucristo que algún día, gracias a Él, vamos a estar en su presencia y debemos prepararnos, y para eso estamos aquí, para conocer qué es lo que Dios quiere que hagamos y podamos llegar a nuestra meta, que es entrar en su Monte Santo y vivir la eternidad adorándole. Nuestra pregunta después de lo que acabamos de hablar: si el Señor nos llama ahorita, ¿estaremos preparados para entrar en el Monte Santo? Es una pregunta que yo me hago. Señor, ¿estoy yo verdaderamente preparado para entrar a ese lugar que no me puedo imaginar cómo será? Donde están tus ángeles, arcángeles, querubines y toda criatura que nombra en la Biblia, que no tenemos la menor idea de cómo va a ser. Ni aun Pablo, cuando subió, que vio un pequeño destello de lo que iba a suceder arriba, dijo que no nos imaginábamos, que colores que jamás habíamos visto, sonidos que jamás habíamos visto, mares de cristal. No podemos imaginarnos cuál es el precio. ¿Estamos preparados para llegar a ese lugar? Voy con el versículo 2. La respuesta de quién puede habitar el Monte Santo nos la revela el Espíritu Santo. Y sabemos que estas cualidades las encontramos en Jesucristo. Varón perfecto, por
por medio de Él, imitando a Jesús, que es nuestro modelo, nosotros podremos lograr entrar en ese lugar. Por eso nuestra mirada tiene que estar puesta en Jesús, y dice la palabra que debemos crecer a la estatura de Cristo. Aunque para nosotros parezca imposible eso, el Señor dice que todo lo podemos en Cristo Jesús que nos fortalece. El Señor dice que nos va a acompañar hasta el final de nuestros días si le seguimos y si guardamos sus mandamientos. Por lo tanto, debemos procurar imitar a Cristo, que es nuestro modelo a seguir. Cristo nos los dijo. Él dijo: me voy a preparar morada en casa de mi Padre para ustedes. Si no fuera así, no los diría. O sea que creemos que verdaderamente sí lo podemos lograr. El versículo 2. Voy a leer la misma versión en el versículo 2. El que vive rectamente y practica la justicia, el que es sincero consigo mismo. A partir después de los versículo 1, que nos introduce con dos preguntas que hace el salmista directamente a Dios, vienen las recomendaciones de quién es la persona que puede entrar a ese lugar. Y que por supuesto conseguimos estas características en la persona de Jesús. Entonces dice: el que vive rectamente y practica la justicia, el que es sincero consigo mismo. Vivir rectamente habla de integridad. ¿Okay? Y la integridad implica muchas cosas. Es un atributo que debemos desarrollar y que es grandemente probado en nuestra sociedad y en lo que nos rodea. La integridad es hacer lo correcto delante de Dios aunque nadie te vea, en la intimidad. Practicar la justicia. La justicia muchas veces lo relacionamos con un acto judicial. El juez, las instituciones ejercen justicia. Pero yéndonos al texto, es el carácter o cualidad de ser correcto. Se usa para denotar un atributo de Dios, porque Dios hace justicia, porque Dios es justo. Se halla en los dichos de Jesús: de todo aquello que es recto, justo en sí mismo, y de todo lo que está acorde a la voluntad y el propósito de Dios. Jesús nos dice en Juan 15:23: el que me ama, mi palabra guarda, y mi Padre le ama, y vendremos a él y haremos morada en él. Una clave principal y determinante es guardar los mandamientos. Nos lo está diciendo el mismo Jesús. Y la justicia y la verdad y el corazón sincero, todo esto es parte de los mandamientos que ya fueron dados. Jesucristo es quien nos justifica delante de Dios, pero nuestra actitud, nuestra voluntad va a jugar un papel vital. Jesucristo dio su vida
nos compró con su sangre, tenemos garantizada la vida eterna, pero tenemos que poner de nuestra parte. No solamente porque Jesucristo nos compró, vamos a entrar a la presencia de Dios. Nos compró y nos dijo, si permaneces en mí y yo en ti, viviré en ti, serás mi hijo y tendrás la vida eterna. Pero nos manda a permanecer en Él, nos manda a guardar sus mandamientos, nos manda a santificarnos. Porque dice, sin santidad nadie verá a Dios. En el Salmo 24 está directamente relacionado con el Salmo 15. También comienza preguntando quién podrá entrar en la presencia de Dios y quién adorará. Y nos dice en el 24:4 al 5, el limpio de manos y puro de corazón, no ha elevado su corazón a cosas vanas ni jurado engaño, este recibirá justicia del Dios de salvación. Vemos que aparece de nuevo la palabra justicia de Dios y va a ser recibida por Dios, quien es el único justo y quien implanta la justicia, el único juez que tenemos. Y también dice, cuando dice que debemos ser sinceros con nosotros mismos, nosotros muchas veces sabemos que hay cosas que no están bien en nosotros y tratamos de evadirlas y justificarnos, pero Dios conoce el corazón del hombre y dice que Él ama la verdad en lo íntimo. Cuando nosotros estamos en intimidad con el Señor, debemos abrir nuestro corazón, porque ¿quién va a engañar a Dios? En Efesios 4 dice, por lo cual, desechando toda mentira, hablando la verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Debemos ser honestos con nosotros mismos, hermanos, y debemos ser valientes y decir la verdad, porque también dice la palabra que Satanás es padre de mentiras. Entonces, si nosotros practicamos la mentira, estamos honrando a nuestro enemigo. No podemos practicar la mentira, y es un acto de voluntad, y el Señor nos va a apoyar, porque el Señor nos dice que seamos verdaderos y que seamos honestos. Voy a continuar con el versículo número 3. El salmo es corto, voy a tratar de no extenderme mucho. En la versión Nueva Traducción, en la traducción Nueva Traducción Viviente, sí, correcto, disculpen. Nos dice, los que no se prestan al chisme, ni le hacen daño a su vecino, ni hablan mal de sus amigos. La otra versión dice, el que no calumnia con lengua. Ya en Éxodo 1, Dios nos dice, no admitirás falsos rumores.
no te pondrás de acuerdo con el impío, con el que hace el mal, para ser testigos falsos. El chisme, la murmuración, es un mal el cual todos somos tentados. Y no se escapa ninguna iglesia de eso. Pero es un mal que debemos erradicar de en medio de nosotros. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar? ¿Quiénes somos nosotros para criticar a alguien? Hermanos, para que haya un chisme se necesita un interlocutor y un receptor. Y ambos pecan. Por lo tanto, si alguien viene con un chisme, a hablar mal de otro hermano o a contar, tengo un secreto en grado 33, automáticamente nuestro oído se pone así. Queremos saber ese secreto en grado 33. Hermanos, no nos interesa. ¿Sabe qué hago yo, hermano? Cuando alguien me viene a contar un secreto en grado 33 de algún hermano, yo le digo, espérate un momentico, hermano, venga acá, vamos a llamar al hermano para que me lo cuentes aquí con él, a ver si lo podemos ayudar, a ver si podemos orar por él. No me vengas a contar chisme. No hay nada que deteste más Dios que un chisme. No hay nada que yo rechace más que un chisme. Los chismes van a traer, es un cáncer. La murmuración es un cáncer que se mete en las iglesias y empieza a crecer como una bola de nieve. Cuidémonos de eso, hermanos. Tenemos que erradicar la murmuración y el chisme de en medio de nosotros. Nosotros debemos ser rectos y debemos ser íntegros. Y que no demos motivos para que nadie hable mal de nosotros, que lo hemos estudiado anteriormente. También dice en Levíticos, que una vez lo leí en una de mis pocas prédicas pasadas, y lo dice tal cual como aparece aquí en Levítico 19:16: no andarás chismeando entre tu pueblo. Y estoy hablando de Reina Valera 60. Lo dice así, no es una traducción moderna. No andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. Si te dice no andarás chismeando, y también te dice que el chisme atenta contra la vida de tu prójimo, tú puedes destruir la vida de una persona por un chisme. Y después que tú lances ese dardo venenoso, no lo vas a poder recoger. Es como que agarraras una almohada de plumas y la cortaras y la esparcieras al viento. Y después, ¿cómo recoges lo que lanzaste? Es un mandato de Dios. No andarás chismeando. En los mandamientos nos dice: no dirás falsos testimonios. Lo traducen de esa manera. Muchas veces creemos que conocemos por lo que está pasando a una persona y creemos que somos más misericordiosos que Dios y que los podemos ayudar, y por eso hacemos un comentario. No, porque el hermano está pasando por esta prueba, pero te lo estoy diciendo para que lo ayudemos. Hermano, usted no sabe en verdad la razón muchas veces por la cual alguien está pasando por algo, porque usted también va a estar en ese lugar. Todos seremos probados, hermano. Todos estamos en algún momento arriba y en otros momentos estamos caídos. Y necesitamos que alguien nos ayude, pero con amor, hermano. No con juicio. No somos nadie para juzgar. Inclusive,
Jesús fue más allá de lo que hablaba el Antiguo Testamento. Jesús nos dice que oremos por los que nos calumnian, dice Jesús. Ni siquiera nos manda a no calumniar, sino que tenemos que orar por los que nos están calumniando, que debemos amar a nuestros enemigos. Jesús se va mucho más allá. Y a veces decimos el cristianismo, bueno, pintado como está, no es tan difícil, pero sí es difícil mantenerse y ser cristiano, porque Dios nos da libre albedrío y tenemos que tomar decisiones. No tenemos que estar confesando a hombres nuestros pecados, sino vamos directamente delante de Dios. En el versículo 4, utilizando la versión Nueva Traducción Viviente, nos dice otra cualidad, que los que pueden entrar a la presencia de Dios son los que desprecian a los pecadores descarados y honran a quienes siguen fielmente al Señor y mantienen su palabra aunque salgan perjudicados. Dios ama al pecador, pero desprecia al pecado. El que practica el pecado no es digno de estar ante la presencia de Dios, y nosotros no debemos juntarnos con los que practican el pecado. Podemos compartir lo que hemos aprendido y lo que el Señor nos ha enseñado, que debemos luchar contra el pecado. Pero si vemos que a nuestro alrededor hay personas que no les importa, son insensatas, insensibles, entonces estas personas nosotros no podemos coexistir con ellas, nos contaminaríamos. Y ustedes saben muy bien, y nos lo decían nuestros padres, cuidado con las malas juntas. Entre los amigos, entre paréntesis, que tenemos, existen muchos que nos van a hacer daño, porque creemos que son amigos, pero son amigos de momentos, de circunstancias. Por lo tanto, debemos cuidar con quién nos estamos relacionando. Por eso es que dice el que desprecia al pecador descarado. Todos pecamos, pero no practicamos el pecado. En Santiago dice, pero sobre todo, hermano mío, no juréis. Más adelante dice, y mantiene su palabra aunque salga perjudicado. Debemos ser cuidadosos, hermanos, de lo que digamos. Nuestra palabra tiene poder y nosotros nos atamos con nuestra palabra. Y debemos mantener nuestra palabra, no solamente delante del hombre, sino delante de Dios. El Señor nos dice, es mejor que no prometas a que prometas y no cumplas. En Santiago 15:12 dice, no juréis ni por el cielo ni por la tierra, ni por otro juramento, que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Hermanos, muchos
tomamos el juramento livianamente. Yo he oído muchas veces, sí, yo te lo juro, así como si fuera algo sin importancia. Y resulta que el día del juicio vamos a rendir cuenta de cada palabra que salió de nuestros labios. Por lo tanto, no juremos, hermanos. Que todo lo que digamos, que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no, y que nuestra palabra sea tan buena como un juramento. Eso va a depender de nuestro testimonio. Eso va a depender de cuán firmes nos mantengamos en nuestras decisiones. Porque al igual que Dios, quien nos dice que debemos imitarlo, Dios no cambia. Si nosotros dijimos algo, lo vamos a cumplir como Dios. Lo que dice, lo cumple. Dios es un Dios de pacto. Y no necesitamos firmar un documento y no necesitamos hacer un juramento para asegurar que vamos a cumplir con lo que decimos. Debemos ser valientes también, hermano. Cuando dice que mantengamos nuestra posición, aunque salgamos perjudicados. Muchas veces nos vemos en la tentación en nuestros trabajos de callar, y el que calla otorga cuando vemos cosas que están mal hechas. Cuando un jefe te dice, vamos a hacer este negocio y vamos a sacar una ganancia de aquí, pero eso sí, no digas nada, porque hay que hacer cosas que no son correctas. Si estás conmigo, vas a ganar, y si no, estás despedido. Hermanos, se nos puede presentar esa situación, y estoy seguro que se nos ha presentado muchas veces, como muchas otras. Hermanos, Dios es fiel, y nosotros debemos ser firmes en nuestra integridad. Así nos cueste lo que nos cueste, Dios no nos va a desamparar. Yo le voy a contar una pequeña anécdota. Esto es para glorificar al Señor. Yo trabajaba en un grupo profesional, estuve 20 años como músico, y era al principio mi modus vivendi, mi trabajo. Inclusive hasta hace casi un año estuve allí, y quiero aclarar que mi corazón no estaba puesto en eso, era simplemente un trabajo. Mi pasión es adorar al Señor y servirle al Señor. Pero el Señor me abrió puertas por allí, y desde que soy niño he sido músico, o sea que es algo natural, no es algo donde pasé muchas etapas también. O sea, antes de tener al Señor disfruté de los aplausos y disfruté de la fama, o bueno, una pseudofama, una foto contigo, algo, ¿entiendes? Pero eso pasó, era parte también de la edad, y luego eso pasó a ser mi trabajo. Y resulta que todos los miembros del grupo obviamente sabían que soy cristiano, porque les he predicado. O sea, donde quiera que voy, trato de obedecer al Señor y compartir lo que por gracia he recibido. Si he sido tan bendecido por el Señor, ¿verdad?, de tantas maneras, ¿cómo no voy yo a compartir a ese Dios viviente que todo me lo ha dado? Ya se estaban acostumbrando antes de cada concierto hasta de orar conmigo, porque yo le decía, vamos a entregarle este concierto al Señor, porque el éxito lo da Él. Entonces, bueno, sí, vamos a rezar. Ya hasta nos abrazábamos para orar. Y cuando venía
en los últimos conciertos que todos estaban dispersos por ahí tomándose fotos o firmando autógrafos, lo que sea, ya estaban ahí, se nos olvidó rezar, vamos a apurarnos, vamos a darle, ya me lo pedían. Pero resulta que en mi último concierto me pidieron que hiciera algo que va completamente en contra de mi relación con el Señor. Y era que tenía que tocar y cantar una canción que adoraba a otro Dios. Y estábamos ya previo al concierto. Era una canción Hare Krishna, porque era un homenaje a George Harrison, y muchos sabrán que él entró dentro de esa religión y compuso una canción que se llama Mi Dulce Señor. La letra es muy bonita, pero al final tú te das cuenta a quién está dirigido, porque empieza a rezar una cantidad de mantras. Muchos crecimos con esa canción, ¿verdad? En los años 70. Fue una canción sumamente famosa. Y ese era digamos que el culminar del concierto. Era el cierre de oro del concierto, porque era el himno de ese cantante. Había que culminar con eso. Era la cúspide del concierto. Y entonces estábamos reunidos hablando y me dicen, a propósito, hablando de religión, mira que vamos a cantar pensamos cantar eso. Fue una semana antes del concierto, todas las entradas vendidas, los compromisos ya estaban, había publicidad, había todo lo que implica hacer un espectáculo. O sea que estaba comprometido. Y me dicen, vamos a cantar esta canción. Invitamos fuimos al templo Hare Krishna para invitar a los Hare Krishna para que cantaran los mantras de esa canción. Imagínense cómo se me puso a mí mi corazón, y me quedé pálido y les dije, si ustedes hacen eso, yo me salgo del escenario, porque yo no voy a adorar a un Dios ajeno a mi Dios. Entonces me cayeron encima, oye, pero es una cosa cultural, la gente no entiende, es una cosa cultural, eso es parte de la cultura. Eso es una cosa que es como que vayas a otro país y cantes canciones de otro país. O sea, no te lo tomes de esa manera, tan a pecho. Para mí tiene una implicación, sabiendo nosotros que somos seres espirituales, eso tiene una implicación espiritual de mucho poder, porque estás adorando a un Dios ajeno. Entonces lo dejaron así y decidieron, bueno, piensa bien qué es lo que vas a hacer. Llegó el día del concierto, toqué todas las canciones del concierto porque ya estaba comprometido. Tampoco le iba a decir, bueno, me voy del grupo porque no voy a hacer esto. Ya eso estaba hecho. Y el día del concierto llegó, lo filmaron, salió en televisión. Y yo les dije, cuando llegó la canción, les dije, acuérdense lo que les dije. Tocan esta canción y yo me salgo del escenario y no voy a participar en esto. Eso implicó mi salida del grupo. Y le doy la gloria a Dios. Le doy la gloria a Dios. Quizá el Señor quería sacarme desde hace tiempo de allí. Claro, todos necesitamos el trabajo, todos necesitamos nuestra entrada. Pero ¿de quién depende mi vida? ¿De un trabajo? ¿De una persona? Mi vida depende de mi Dios, quien es el dueño del oro y de la plata. Y yo salí en paz, siendo ese, digamos que de alguna forma, mi manera de mantenerme profesionalmente. Pero yo dije, bueno, Señor, ¿qué es lo que me estás hablando? Y tú lo que quieres es que los talentos que tú me has prestado no se los dé al mundo, sino que te los dé a ti. Entonces, todo esto lo digo para glorificar al Señor. Debemos ser valientes, hermano. Y les digo una cosa, no me ha faltado
pasado nada después que salí. Y sé que Dios tendrá otros planes. Y el Señor nos pide que le honremos. Y nos promete que Él honra a quien le honra. Todo para darle la gloria a Dios. El siguiente versículo, y ya entramos al final. Antes de entrar al siguiente versículo, el mayor ejemplo de la valentía y de mantener su posición a pesar de las consecuencias fue nuestro Señor Jesucristo. Él sabía lo que le esperaba. Él sabía lo que iba a padecer. Era Dios, pero era hombre. Tenía el conocimiento y sabía por lo que iba a sufrir, sabía lo que implicaba ese sufrimiento, y pasó su pasión en Getsemaní. Aún así, se sintió abandonado por Dios en ese momento, porque recayó todo el pecado de la humanidad sobre él. Y dudó, pero inmediatamente dijo: mas no se haga mi voluntad sino la tuya. Inmediatamente lo cogieron. Y siendo él Dios, teniendo el poder de decir: soplo un viento y destruyo todo lo que viene contra mí, mantuvo su posición y su palabra, porque sabía que su muerte iba a ser su victoria e iba a ser nuestra victoria. Si no hubiese sido por eso, nosotros no estaríamos aquí, no seríamos salvos. Gracias a ese héroe, al verdadero y único héroe que tenemos, que es Jesucristo. Y continuó con el último versículo. Les prometo que si tengo otra oportunidad de predicar, les haré un PowerPoint. Dice así el versículo 5, otra de las características de cómo entrar a la presencia del Señor. El que presta dinero sin interés y no acepta soborno en contra del inocente. El que no presta dinero con interés. Sabemos que muchas veces todos necesitamos nuestro dinero. Y que a veces el dinero no nos sobra. Pero hay otras personas que están más necesitadas y en algún momento de su vida necesitan una ayuda. Sobre todo nuestros hermanos. Si un hermano nos dice: tengo una necesidad, y usted sabe que usted tiene ese dinero, hermano, présteselo. Yo glorifico a Dios porque cuando yo compré mi apartamento hace 3 años, pasé 20 años esperando para comprarlo, confiando que el Señor me había prometido que nos iba a dar casa, y al que no tiene casa se la va a dar. Para Dios no hay imposibles. Dios se las ingenió para buscar la manera de suplir el dinero que no teníamos en esta época donde la crisis económica es peor que nunca. Pero yo glorifico a Dios porque hubo un hermano que no es el que más tiene. Me dijo que de sus pequeños ahorros él me podía prestar 30.000 bolívares.
ese hermano. Y me dijo, me los puedes pagar como tú puedas. No estaba detrás de mí, o no me dijo, mira, han pasado 2 meses y ya eso generó tantos intereses. No, hermanos. Dios bendice al dador alegre. En Éxodo 22 dice, si le prestas dinero a cualquiera de mi pueblo que pase necesidad, no cobres intereses como acostumbran los prestamistas. Es una orden, es un mandato de Dios. No podemos hacer negocios con nuestros hermanos. Es decir, si podemos hacer negocios, Abraham, Lot, o sea, negociaron porque tenían mucha riqueza. La riqueza se medía por la cantidad de ganado que tenían, y decían, oye, para que no nos peleemos, vamos a negociar, y tú agarras para acá, y si tú agarras para allá, yo agarro para el otro lado, y podemos hacer negocios entre nosotros, beneficiarnos unos a otros. Pero cuidado, hermanos, no, la usura es repugnante delante de Dios. No seamos usureros. En Éxodo 23 dice, no aceptes soborno. En la versión, en esta misma versión dice, ni aceptes sobornos en contra del inocente. No aceptes sobornos porque el soborno te lleva a hacer la vista gorda a aquello que ves con claridad. El soborno mueve incluso a una persona justa a tergiversar la verdad. Es muy fácil. Ahorita hay mucha gente que soborna. O hay mucha gente que muchas veces te dice, apóyame en esto que voy a decir. En contra de este que no me conviene sacar a esta persona que trabaja con nosotros del medio de nosotros y necesito que me apoyes. Yo te voy a recompensar. Hermano, no acepte soborno. Manténgase firme. Dios es firme. Haga justicia. Dios hará justicia por usted. Volvamos a que tú sí seas sí, tú no seas no. Que la gente sepa que tú vas a ser firme. Y te aseguro que cuando te conocen, van a decir, a Ibsen no le vengan a decir eso, porque no lo va a aceptar. O a veces, cállense, porque ahí viene el hermano. Tenemos que ser firmes, tenemos que dar testimonio. Nuestro testimonio habla del Dios que vive en nosotros. Y si nosotros damos un mal testimonio, estamos promocionando mal a nuestro Dios. También dice en Deuteronomio 6:19, por ninguna razón tuerzas la justicia. Torcer es manipular la verdad. Ni muestres parcialidad. El soborno nubla los ojos del sabio y corrompe la decisión del íntegro. Así que, hermanos, cuidado con los sobornos. Usted no es comprable. Su salvación no se vende, hermano. Primero tenemos que quedar bien con el Señor y no con el hombre. Dios se va a glorificar en la vida de ustedes. Y dice al final, esta gente, para culminar, esta gente permanecerá firme para siempre, los que hacen todas estas cualidades de las que acabo de leer, que están en este salmo, inspirados por el Señor. Todos los que siguen
estas enseñanzas y las vuelven suyas, que van a ser cualidades que lo va a describir a usted, dice que permanecerán para siempre. Y dice la otra versión, el que vive así jamás caerá. En el Salmo 112:6 dice, estas personas no las vencerá el mal. Las personas que tienen todas estas cualidades, el mal no podrá contra usted, porque usted está firme y usted le pertenece a Dios y Dios está con usted y Dios lo va a defender. Si yo estoy contigo, ¿quién en contra?, dice el Señor. Para terminar aquí con la exposición del texto, en Levítico 19:1 dice, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Todo esto implica santidad. Y hay mucho más, pero en este salmo nos da solamente esta pauta. Voy a compartir unos principios. El número 1, fuimos creados para adorar a Dios. Dios nos creó para que viviéramos en su presencia eternamente, adorándole. Eso es lo que vamos a hacer cuando vayamos al cielo. Eternamente le vamos a adorar. Quiero aclarar una cosa. Ya voy a terminar. Adorar, como les dije anteriormente, no se limita a las alabanzas. Adorar no es cantar canciones. No es solamente arrodillarnos delante de Dios, postrarnos. Sí, es verdad, son actos de alabanza. Adorar es un estilo de vida que todos debemos aprender y practicar. Nuestra iglesia tiene que ser una iglesia que adore a Dios. Cantar es un recurso que usamos, pero eso no es adorar solamente. ¿Ok? Cada uno tiene un talento y con su talento usted adora a Dios. El hermano que está sentado allí con su laptop apretando un botoncito y poniendo las canciones está adorando a Dios. La escuela dominical es un acto de adoración. Estamos aprendiendo a conocer a Dios. ¿Y cómo le vamos a adorar si no le conocemos? ¿Verdad? Estamos conociendo la voluntad de Dios. Las ofrendas que damos es un acto de adoración, ¿verdad? La oración, orar unos por los otros, es un acto de adoración. El Señor dice, todo lo que hagáis, todo, no dice alguna cosa, todo lo que hagáis, hacerlo como para mí. En tu trabajo, en tu día a día, en cada momento, todo lo que hagas, hazlo de manera que honre al Señor. El principio número 2, Dios es digno de ser honrado y alabado con reverencia absoluta. Hermanos,